Bueno, para mí en realidad es un verdadero honor compartir este espacio con Claudia, no solamente un referente para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en la región, pero una gran colega y amiga. Entonces, gracias Claudia por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Adriana. Y perdona que te interrumpa, pero quería iniciar felicitándote por tu reciente nombramiento como directora de la Fundación. Creo que para todas las centroamericanas y centroamericanos tu nombramiento es una esperanza en un momento que, como recién decías, pues no es uno de los mejores momentos, el momento más saludable para nuestras democracias y estados de derecho, pero tu presencia en la Fundación Seattle, tu trabajo por más de 20 años a favor de los derechos humanos, tu conocimiento, tu compromiso con la región, y vos fuiste un puente para que todas nuestras voces llegaran a Washington en momentos igual de desafiantes como este. Así que un abrazo enorme desde Centroamérica para ti. Enhorabuena y cuenta con nosotros en todos tus emprendimientos. Gracias, Claudia. Significa mucho. Bueno, quizás para empezar, bueno, Claudia, vos has dedicado toda tu trayectoria profesional, personal a la protección de los derechos humanos, a la reducción de la inequidad y al fortalecimiento de los sistemas democráticos en la región. Y quizás para dar inicio al foro, me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva sobre cómo ves la coyuntura en la región y cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta en materia de democracia y derechos humanos. Creo que coincidimos muchísimo con la descripción que hacías en tu discurso inaugural, Adriana. Creo que la región está en un momento de tristes retrocesos y estamos viviendo el resurgir de los autoritarismos. Creo que lo que ocurrió en abril del 2018 en Nicaragua, la crisis de derechos humanos y de represión y de ataques a personas defensoras de derechos humanos, pues era como tristemente un mal augurio de lo que podría ocurrir en otros de nuestros países. Nicaragua está a punto de ir a algo que yo ni siquiera llamaría elecciones. Tienen más de 150 presos políticos, más de 100,000 personas en el exilio. Entre estos 150 presos políticos de esta última ola de represión, en la que se privaron arbitrariamente de libertad a más de 35 líderes opositores, entre ellos 7 candidatos o precandidatos presidenciales, pues está viviendo algo que nosotros incluso calificamos como desaparición forzada frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estas personas están privadas de libertad, en aislamiento, sin adecuada atención médica, sin adecuada alimentación, sin adecuado acceso al sol, al aire libre, o sea, una situación de malos tratos y tortura inclusive. Pero es que en Nicaragua no es la única en donde estamos viendo este resurgir de los autoritarismos. Lo que ocurrió el 1 de mayo en El Salvador, cuando la Asamblea destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general y nombró ilegalmente a otros magistrados que le sustituyeran y otro fiscal general que se ha dedicado también a criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y a la prensa independiente, pues fue seguida de una reforma legislativa que busca remover una tercera parte, de hecho está removiendo una tercera parte del Poder Judicial, de los jueces, incluso aquellos jueces que estaban encargados de grandes casos de derechos humanos, como el caso por la masacre del Mozote. Entonces, es una abierta ruptura con los principios democráticos, con los principios de la República, es la cooptación del Poder Judicial en El Salvador, pero vamos a Guatemala y quizás de una forma un poco más sofisticada, pero está ocurriendo exactamente lo mismo. La cooptación de la Corte de Constitucionalidad impidieron que una magistrada
legalmente electa asumiera su cargo por procesos de criminalización y recursos legales espurios. No se han nombrado cortes en más de 2 años, incumpliendo con órdenes de la propia Corte de Constitucionalidad en el país, y hay una persecución en contra de la prensa independiente, en contra de jueces y fiscales que intentan en condiciones muy precarias hacer su trabajo, en contra de personas defensoras, y en días recientes pues una abierta represión en contra de personas que se manifestaban pacíficamente en el Estorizabal. Y vamos a Honduras, y es una situación que también es muy preocupante, como mencionabas hace unos momentos, Adriana, con procesos de criminalización, con la aprobación de leyes que restringen, por ejemplo, el derecho a la protesta, y se va a unas elecciones también a fin de mes en momentos de muchísima incertidumbre. Entonces, tristemente la región no atraviesa un momento de fortaleza de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Al contrario, estamos viviendo retrocesos muy significativos en el espacio para defender derechos humanos. Y termino la pregunta que me hacías con que existe otro fenómeno regional, que tanto en Nicaragua como en Honduras como en Guatemala se han aprobado leyes que buscan restringir la defensa de los derechos humanos, dándole poderes muy grandes a los ejecutivos, por ejemplo, para la cancelación de personerías jurídicas. Esto en Nicaragua lo vimos con la cancelación de varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas organizaciones internacionales que por el sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo no tienen ningún recurso real para defender su espacio de trabajo en el país. Perdóname si pinto un panorama que no es muy alentador, sí, pero es la triste realidad. Sí, no, y tienes razón, y me gustaría, donde tengo una quizás grande pregunta, parte en recomendaciones que tengas desde, dada tu experiencia de cómo responder a esta ruptura de los principios democráticos, y como vos decís, estas medidas y acciones que se han tomado no solamente en un país, sino a lo largo de la región para restringir la defensa de los derechos humanos. Y también preguntarte por qué gran parte de la discusión sobre la coyuntura en la región se ha centrado en el tema o la problemática de la corrupción. Sin embargo, muchos argumentan que más que corrupción, en realidad nos estamos enfrentando a estados capturados o estados cooptados. Y quisiera ver cómo ves tú esta problemática, dado todos los esfuerzos que se llevaron a cabo en el pasado por fortalecer las instituciones de la región. ¿Cuál ha sido el impacto y qué recomendaciones tienes en ese ámbito para poder hacer frente a este enorme desafío también? Sí, yo creo que desafortunadamente, bueno, la corrupción es un problema central. Creo que no podríamos decir que en nuestros países la corrupción es un hecho aislado. Una persona que se encuentra con un momento propicio para apropiarse de fondos públicos. Está demostrado por los trabajos que realizó CICIG en Guatemala, por los trabajos que también se realizaron por la Maxi en Honduras, por el trabajo de la Fiscalía en El Salvador, y por lo que sabemos de la forma como se gestiona la cosa pública en Nicaragua, que estamos hablando de un problema sistémico, que es la forma de gobernar. A través del financiamiento electoral ilícito, las élites económicas con adelantos, digamos, de financiamiento electoral, luego obtienen contratos públicos de una forma privilegiada, sea en construcción, sea en propaganda oficial, sea en hospitales, compra de medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como una connivencia entre las élites económicas, parte de las élites económicas y las élites políticas, que han encontrado esta manera de acceder de forma y apropiarse de forma privilegiada de recursos
públicos en países pues que realmente están muy empobrecidos y que con la pandemia, como bien decías, bueno, sus sistemas de salud se demostraron absolutamente ineficientes para atender adecuadamente a la población. Y hay un actor más en lo que tú bien dices, que es la cooptación de los estados, y tristemente es el narcotráfico, con la violencia que eso significa en Honduras, en Guatemala. Creo que la condena en Nueva York del hermano del actual presidente de Honduras es una muestra del nivel de penetración que existe en los estados centroamericanos de dinero proveniente del narcotráfico. Guatemala no es la excepción. Una persona claramente vinculada al narcotráfico está en la junta directiva del Congreso, y en El Salvador se dice que justamente por las investigaciones que se estaban adelantando en contra del narcotráfico es que se cerró la CICIG, que apenas empezaba su trabajo. Entonces, definitivamente estamos ante un escenario de estados cooptados por estas mafias, porque no hay otra manera de llamarlas, que se han beneficiado de los dineros públicos durante muchos años y que ahogan cualquier esfuerzo de reformar, de transformar los sistemas de justicia. En Guatemala lo estamos sufriendo. Los fiscales de derechos humanos, por ejemplo, los fiscales de la FESI están bajo asedio, criminalización. El fiscal Juan Francisco, que era uno de los máximos referentes en la lucha contra la corrupción en el país, fue ilegalmente destituido. Los jueces de mayor riesgo también son perseguidos. Entonces es no dejar, a pesar de que estos esfuerzos como la CICIG o la MAXI pudieron haber realmente fortalecido de una manera profunda nuestros sistemas de justicia y fortalecido el Estado de Derecho, pues las mafias se reconfiguraron para evitar estas transformaciones y evitar también que se siguieran procesos penales por la corrupción en la que se encontraban vinculados. Tenemos, por cuestión de tiempo, pero a ver, para quizás terminar en una visión más esperanzadora y en vista de esta coyuntura tan compleja, Claudia, y tan desafiante que nos compartes, me gustaría escuchar qué te da esperanza a ti, pero más concretamente, ¿qué mensaje quisieras darle a la juventud, a las mujeres jóvenes y a las niñas y niños en la región? Creo que las luchas de las mujeres, de las jóvenes, las luchas de los pueblos en la región, el trabajo cotidiano que hacen las mujeres defensoras, los defensores de derechos humanos en situaciones extremadamente complejas, adversas, la prensa independiente, me da mucha esperanza. Creo que un rol nuestro desde CEGIL, como organización regional, pero también quienes trabajan por la región desde Estados Unidos o desde Europa, no podemos dejarlos solos. Y en estos momentos de un retroceso tan grande, creo que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos también tienen un papel que jugar y de hecho lo están jugando, tanto el sistema universal como el sistema interamericano de protección de derechos humanos, nombrando que lo que está ocurriendo, por ejemplo, son graves violaciones de derechos humanos y estableciendo obligaciones para los estados para que cesen, por ejemplo, en Nicaragua con el encarcelamiento de los presos políticos. Creo que, y tu pregunta es un poco difícil, ¿qué le dirías a los niños, no? Yo les diría que fueran muy curiosos, que siempre comprobaran la información que reciben, que profundizaran, que problematizaran, que en países tan polarizados y tan divididos como los nuestros, pero a la vez tan plurales, tan diversos, y que su riqueza es justamente esta diversidad, que sintieran esa curiosidad de conocer quiénes son los otros nicaragüenses, los otros hondureños, los otros salvadoreños, los otros guatemaltecos, que siempre huyeran de los prejuicios y de las verdades fáciles, y que
se dieran la oportunidad de conocer a profundidad cómo viven el resto de ciudadanos en nuestra región. Bueno, Claudia, gracias.